Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que este año cumple 75 años de existencia y que fueron celebrados en el auditorio Andrew W. Mellon en Washington, D.C., con una cumbre a la que asistieron los 32 países integrantes y Ucrania como invitado especial en el contexto de la operación militar especial que Rusia realiza en el territorio ucraniano y posible nuevo integrante de la organización. Para hablar de este tema me acompaña Eduardo Palacios, quien es maestro en estudios regionales internacionales con especialidad en Rusia y sus regiones vecinas por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Y en esta universidad obtuvo el diploma rojo y fue premiado como mejor trabajo de investigación por su tesis. También es miembro del cuerpo de expertos extranjeros del Centro de Estudios de Países Postsoviéticos, que tiene sede en Moscú, y es especialista en temas de política exterior de Rusia y relaciones bilaterales Rusia-China, Rusia-OTAN y Rusia-Estados Unidos. Eduardo, un gusto contar con usted en el panel de esta noche. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, el gusto es mío, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y un saludo a todo el auditorio. También nos acompaña en el panel Jesús Lara, quien es economista por el Colegio de México y candidato a doctor en economía en la Universidad de Massachusetts Amherst. Sus ejes de investigación son economía política, desarrollo económico y economía internacional. También Jesús es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Buenas noches y bienvenido a Lo Marginal en el Centro, Jesús. Hola Jenny, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Perfecto, entonces comencemos con el tema que nos reúne en esta ocasión. Al principio, en la parte de la presentación, decía yo más o menos alguna información importante de la OTAN, que este año cumple 75 años, y en este contexto es importante hablar de ella, sobre todo también no solamente por el hecho de que cumple 75 años de existencia, sino también por la configuración mundial que estamos viviendo actualmente, sobre todo con ejes de conflicto muy focalizados, como lo es el caso de Rusia y Ucrania, que también mencioné anteriormente. Sin embargo, creo necesario que se haga alguna puntualización sobre qué es la OTAN y por eso quisiera comenzar contigo, Jesús, preguntándote qué es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí, Jenny, bueno, evidentemente es algo complejo, es difícil definir en una sola línea qué es la OTAN, pero sí se puede empezar por hacer una caracterización general. Y la OTAN es esencialmente, es la máquina de guerra más grande y con mayor capacidad de destrucción que jamás haya sido creada por la humanidad. Es, entre otras cosas, una alianza militar que abarca a 32 países y contando, porque ha ido en expansión, Estados Unidos y Canadá en el continente americano y 30 miembros del continente europeo. Una alianza cuya población conjunta llega a los 966 millones de personas, que además está en colaboración permanente con los ejércitos de otros países, de otros continentes como Australia, Colombia, Irak, Japón, Corea del Sur, Pakistán, Nueva Zelanda, entre otros, ¿no? Ahora, yo creo que es importante tener una noción de la magnitud de esta gran maquinaria militar que es la OTAN. Para 2024, su presupuesto es de 3.8 miles de millones de euros, que es equivalente más o menos a 4.140 millones de dólares, de los cuales cerca de 3.600 millones de dólares son gastos destinados a fines exclusivamente militares de defensa, ¿no? Y para tener una mejor idea de lo que es esta cantidad, consideremos a los ejércitos ruso y chino, por ejemplo, ¿no? El presupuesto del ejército chino es de 231 billones, el del ejército ruso es de 111 billones de dólares,
lo que en conjunto da un presupuesto conjunto de Rusia y de China de 342 billones de dólares. Esto quiere decir que el gasto de la OTAN es aproximadamente 12 veces el gasto militar conjunto de Rusia y de China, aunque la población conjunta de Rusia y de China es aproximadamente 50% mayor que el de los países que componen a la OTAN. Y esto sin contar todos los gastos militares de los ejércitos estrictamente nacionales de los países que componen a la alianza. Y bueno, ¿para qué se utiliza esta inmensa cantidad de recursos? Y asimismo podemos compararlo con los números del ejército ruso, que es el segundo más grande del mundo, pues sirve para mantener a los 3.400.000 soldados en activo de la OTAN, que contrastan con el 1.300.000 en Rusia, que sirven para mantener a los más de 22.000 aviones de combate contra los 5.000 de Rusia, para mantener militares contra los 800 rusos, los más de 11.000 tanques, 850.000 vehículos armados y las casi 6.000 ojivas nucleares de la OTAN, 139 submarinos, 16 portaaviones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es solo para tener una idea de la magnitud, del tamaño de esta maquinaria militar. Y también para llamar a la reflexión, bueno, ¿quiénes son los miembros? Geográficamente es muy claro, ¿no? Y ya lo mencionamos al inicio, pero si vamos un poco más a fondo, si vemos el top de los 20 países más ricos del mundo por PIB per cápita, pues nos encontramos con que 10 pertenecen a la OTAN y los otros 10 que no lo hacen en el top 20 de los más ricos del mundo son o bien pequeños paraísos fiscales o manantiales petroleros u otros que son aliados directos de la OTAN, como Australia o Israel. Del mismo modo, por ejemplo, 6 de los 7 miembros del G7, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, contribuyen con aproximadamente 2/3 partes del financiamiento de la OTAN que mencionamos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos con una primera aproximación en la que el club de los países más ricos, ese club cuenta con una maquinaria de guerra inmensa que, hablando en términos exclusivamente de recursos militares, que son algunos de los que mencioné al inicio, supera con creces a cualquier ejército individual considerado individualmente en el mundo. Y esto obviamente genera varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué podemos entender cuando se habla de soberanía nacional, de derecho internacional, de multilateralismo, de un orden basado en reglas, cuando en los hechos existen asimetrías de este tamaño, como tanto en el ámbito económico como en el militar? Y la segunda, que es importante tratar de entender y estudiar hasta qué punto la OTAN es un organismo con cierta autonomía con respecto a los mismos gobiernos, dado su tamaño, dado la cantidad de recursos que concentra. En 1961 es famoso la advertencia que hizo el entonces presidente Eisenhower de los Estados Unidos, que alertaba de los riesgos del llamado complejo militar industrial norteamericano para la democracia estadounidense. Pues yo creo que comparado el complejo militar industrial de los Estados Unidos de ese año con la magnitud de la OTAN y de todo el aparato industrial tecnológico que la abastece, se queda corto, lo que evidentemente creo que es necesario que reflexionemos porque nos alerta de los riesgos que corre el mundo cuando se cuenta con una maquinaria de este tamaño. Sí, los elementos que aportas, Jesús, son muy importantes, me parece, porque nos ayudan a contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de la OTAN, cuál es su alcance, quiénes la conforman, qué tiene, por qué es tan relevante su participación o por qué su nombre aparece tan constantemente cada vez que hay un conflicto militar en el mundo. Y quisiera preguntarte, Eduardo, en este mismo sentido, ¿qué es la OTAN? E incluso pedirte si pudieras precisar un poco sobre cómo surge históricamente la OTAN. Claro que sí, con mucho gusto. Pues más allá de las excelentes cifras que nos ha dado el compañero y que nos ayudan a dimensionar, ¿no? El titán militar que representa esta organización militar. Pues bueno, la OTAN
yo te diría que al día de hoy es una arquitectura de seguridad internacional anacrónica y deficiente, que hace más mal que bien. ¿Y por qué te digo esto? Vamos a remontarnos un poco a sus orígenes para tener más claro el contexto histórico. La Organización del Tratado del Atlántico Norte se fundamenta como tal y surge como tal a raíz del Tratado de Washington de 1949, del 4 de abril, y su principal objetivo es precisamente la defensa del hemisferio occidental contra el avance del socialismo y el comunismo que venía desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la llamada amenaza roja que venía desde el este, ¿no? A raíz de la guerra de Corea, pues se hizo patente que el socialismo era un movimiento que se estaba expandiendo a nivel mundial y que Europa Occidental tenía que ser defendida ante los avances eh, de esta ideología contraria al capitalismo occidental. Así es como esta organización político-militar, bueno, se fundamenta en una alianza, un pacto militar que en su artículo 5, en el artículo 5 de este Tratado de Washington, establece la famosa defensa mutua, la defensa colectiva, que implica que si uno o más miembros de la organización son atacados militarmente, todos los miembros de la organización se ven obligados a acudir en su ayuda y defenderlos pues contra los posibles agresores, ¿no? Entonces esto creó en su momento un paraguas, ¿no? Militar y sobre todo atómico, ya que para ese entonces comenzó a fondo el desarrollo de armas nucleares y pues bueno, empezando con Estados Unidos, posteriormente con Inglaterra y con Francia, pues ya habían tres miembros con, no solo con armas nucleares, sino también con el derecho a usarlas, ¿no? Por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, históricamente, ese es el principal fundamento de la OTAN, ¿no? Que se vio involucrada a lo largo de la Guerra Fría por incidentes como la famosa, el golpe de Praga, ¿no? Y el bloqueo de Berlín, posteriores inmediatamente en la primera década posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, que pues amenazaban, ¿no? O creaban un sentido de amenaza en el bloque occidental. Después se vería involucrada en otras crisis, como la crisis de los misiles Júpiter en Turquía, o la famosa crisis de los misiles con Cuba en el 64, si mal no recuerdo. Este, y afortunadamente nunca se dio una confrontación directa. También sería interesante mencionar que el bloque soviético hizo lo suyo, ya que se creó el conocido Pacto de Varsovia, que era lo mismo, una alianza militar también de defensa mutua de los países socialistas. Esta se creó en 1955, 6 años después, y pues era la contraparte de la OTAN, ¿no? Entonces, ¿por qué es anacrónica? Porque con la caída del muro de Berlín en el 89 y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991, la razón de ser de esta organización, pues básicamente se había terminado, ¿no? Ya no había un motivo y el fantasma del comunismo ya no existía, entonces, ¿qué hacer con la OTAN, no? Tuvieron que reinventarse y caso curioso, pues fue que la única vez que se ha hecho uso de este artículo 5 fue cuando se atacó o se vulneró la soberanía estadounidense el 11 de septiembre de 2001, el famoso ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ha sido la única vez, no posterior a toda esta Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, yo por eso la reconocería como una arquitectura de seguridad internacional anacrónica, porque hoy en día hace más mal que bien, pero también lo dejo por aquí para seguir avanzando en las preguntas. Sí, muchas gracias, Eduardo. Y quisiera preguntarte, Jesús, si tú quisieras agregar algo para precisar o contextualizar mejor el origen y los conflictos que la OTAN pues comenzó con la intención de resolver e incluso, pues como ya lo mencionaba Eduardo, pues que han quedado absolutamente rebasados por las circunstancias históricas. Sí, bueno, en realidad creo que hay poco que agregar a la excelente reseña que hizo Eduardo. Solamente, bueno, creo que es
que es importante a lo mejor ubicarnos en ese momento cuando inicia oficialmente la Guerra Fría y se habla de la llamada amenaza comunista, porque yo efectivamente creo que la posibilidad de que hubieran más revoluciones comunistas que expandieran el ideal y el sistema socialista era una posibilidad real. Y la prueba de ello es que después de la Segunda Guerra Mundial presenciamos varios de estos acontecimientos, pero creo que hay una diferencia importante. Creo que la posibilidad de estas revoluciones comunistas tenían que ver con las condiciones internas de los diversos países, tenían que ver con que en muchos países se había ido formando y se había ido consolidando un movimiento socialista, un movimiento comunista más o menos importante que efectivamente en la mayoría de los casos sí estaba alineado con la Unión Soviética. Pero esto lo quiero contrastar con la idea, digamos, con la justificación oficial que no lo planteaba en esos términos, sino que lo planteaba como el riesgo de intervenciones militares directas de la Unión Soviética y del consolidado Pacto de Varsovia, digámoslo así, para exportar a la revolución, ¿no? Esa era la justificación, vamos a impedir que se exporte a la revolución comunista por medios militares. Y es interesante que si uno rastrea la historia de pongámoslo así, de la política exterior soviética en las décadas anteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, pues se va a encontrar con que la política dominante en la Unión Soviética no era la de promover revoluciones en el resto del mundo, sino la de ganar la mayor estabilidad interna para desarrollar el llamado socialismo en un solo país, que fue la línea que terminó imponiéndose con la victoria de Stalin contra las otras facciones y movimientos dentro del partido bolchevique. Y ejemplos tenemos varios, ¿no? Cuando en los años 20 se prefiere apoyar al Kuomintang chino sobre los comunistas, cuando Stalin accede a disolver a la Internacional Comunista, antes cuando se promueven las políticas de los frentes populares, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se niega el apoyo a la Revolución Griega, es decir, en los hechos, no creo que que hubiera elementos suficientes para poner como una posibilidad real una intervención militar de la Unión Soviética y sobre todo considerando el grado de destrucción en el que queda esta gran nación después de la Segunda Guerra Mundial al tener el papel fundamental, el papel central en la derrota del nazismo. Entonces, creo que además de todos estos elementos, la creación de la OTAN persigue el subordinar a Europa Occidental. Recordemos que cuando se crea en 1949, los miembros se restringen a Estados Unidos y Canadá y a los países de Europa Occidental, de subordinarlos y hacerlos dependientes en cuanto a su seguridad con respecto a los Estados Unidos y de esa forma terminar de consolidar lo que ya había sido el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que era que Estados Unidos había quedado como la principal potencia dentro del campo capitalista. Y sin embargo, todo lo que ya relataba Eduardo es completamente cierto. Cae la Unión Soviética y en estricto sentido, ciñéndose a las propias palabras de los arquitectos de la OTAN, desaparece la razón de ser de la OTAN. Y entonces lo que observamos desde entonces es una mutación de la misma. En la década de los 90, la OTAN muta y adopta nuevos conceptos y modifica sus propios planteamientos iniciales, de acuerdo con los cuales era una organización meramente defensiva. Bueno, eso se mantiene en las palabras, pero según la cual solo iba a actuar como OTAN cuando se diera la agresión a uno de sus miembros. Se aprueba en esos años el nuevo concepto estratégico, que lo que proponía era crear fuerzas de reacción rápida, que básicamente lo que decía es ya no nos vamos a restringir solo a los ataques directos a nuestros países para responder, sino que allí en donde observemos riesgos para la seguridad de alguno de los miembros de la OTAN, estará justificada nuestra intervención como tal. Por supuesto, el concepto de qué constituye un riesgo y qué no queda
a propósito muy ambiguo, y eso es lo que le permite efectivamente actuar, tener intervenciones como las que tuvieron en Yugoslavia, en la guerra de Kosovo, en Libia, en Afganistán, lo cual evidentemente crea, digamos, constituye elementos a favor de la hipótesis de que el motivo central, incluso desde su misma creación, no fue el prevenir una invasión soviética, sino garantizar la hegemonía de los Estados Unidos sobre el resto del mundo. Y muchas gracias, Jesús. Tanto Jesús como Eduardo, ambos han mencionado la, la falta de necesidad de que la OTAN continúe existiendo una vez que que las principales razones por las cuales surge han sido superadas por nuestro actual contexto histórico. Y sin embargo, la OTAN continúa existiendo con estas modificaciones que ya mencionaba Jesús, que sucedieron en los 90, pero esto no termina de explicar del todo o no es suficiente para entender o para hablar claramente para qué sirve la OTAN y a quién está beneficiando una vez que parece que no hay en el mundo una fuerza tal como la del Pacto de Varsovia que mencionábamos, que pudiera hacerle frente, y también, como lo mencionaba Jesús, la capacidad económica y militar que tiene la OTAN no se compara a la de ningún ejército nacional en el mundo. Y por eso quisiera preguntarte, Eduardo, justamente esto, ¿para qué sirve la OTAN y a quién está beneficiando? Claro que sí, y es muy interesante lo que comentas y es muy, muy buena pregunta, ¿no? Porque hoy en día, ¿para qué sirve la OTAN? Jesús lo dijo muy bien. En sus inicios, la OTAN pues precisamente obedeció a una necesidad mutua, es decir, tanto los países de Europa Occidental, en los que hubieron conatos de revoluciones socialistas, países y economías muy importantes como Italia, Francia, ¿no? Bueno, la propia Alemania, que sí quedó dividida en dos países en su momento, uno socialista y uno capitalista, necesitaban también de cierta protección, ¿no? Porque venían de una guerra que los había dejado devastados. Entonces, en ese momento, parecía funcional ser parte de la OTAN, ¿no? Y bueno, Estados Unidos, como bien lo dijo Jesús, repito, pues vio en la OTAN una oportunidad de seguir consolidando esta hegemonía de la cual se apropió tras terminar la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall, aquel famoso plan de reconstrucción y de préstamos, de asistencia financiera, era como el brazo económico, ¿no? De decir que Estados Unidos dijera, bueno, Europa, las cosas van a ser así. Por otro lado, el brazo militar, pues era la OTAN, ¿no? Porque Estados Unidos, al tener el ejército más poderoso, el arsenal nuclear más poderoso y al tener la economía más robusta, en la posguerra, pues también marcaba las directrices que iban a seguir las políticas de la OTAN. Pero bueno, volvemos a la década de los 90, no hay una razón de ser para la OTAN, pero sí hay una razón para que Estados Unidos la mantenga vigente y la siga utilizando. Y esto es muy importante y por eso yo considero que es una alianza anacrónica al día de hoy y perjudicial. ¿Por qué? ¿A quién beneficia? Definitivamente Estados Unidos. Definitivamente Estados Unidos, porque Estados Unidos la utiliza como un muro, ¿no? Es decir, como una contención contra lo que Estados Unidos considera no solo amenazas a su seguridad o a la seguridad del hemisferio norte, ¿no? Porque para eso es la OTAN, el Atlántico Norte, sino también para sus amenazas a su propia seguridad internacional. Y bueno, lo más palpable en este caso es Rusia, ¿no? Llevamos prácticamente casi 3 años de conflicto armado entre Rusia y Ucrania, instigado completamente por la OTAN y encima de todo por Estados Unidos, cuando los que están sufriendo verdaderamente las consecuencias, pues son los propios europeos, ¿no? Y para muestra un pequeño ejemplo, Finlandia ya es miembro de la OTAN, un país que se había caracterizado completamente por mantenerse neutral, lo mismo que Suecia, eh, eh,
Suecia fue aceptada apenas en este 2004 y Finlandia a finales del año pasado, en 2023, perdón, 2024 y 2023. Y bueno, ¿quién es el que tiene ahora aproximadamente 3,000 kilómetros de frontera con un enemigo? Extras. ¿Estados Unidos? No, es Finlandia. Finlandia tiene ahora 3,000 kilómetros de frontera con un enemigo que no era su enemigo, que en el pasado tuvieron conflictos, sí, como las ha tenido Rusia con la gran mayoría de los países de Europa, pero que al día de hoy no había ninguna necesidad para una enemistad así, bueno, pues ahora la tienen. Y como te repito, ¿quién es el que está con el vecino incómodo ahora? Es Estados Unidos. El que ganó 3,000 kilómetros de una frontera caliente es Finlandia. Y lo mismo está pasando con Suecia. Y lo mismo va a pasar con todos los demás países que se quieran adherir. Estados Unidos está explotando el fantasma de la amenaza rusa en Europa que si tú lo analizas de manera lógica, política, estratégica, militar, geopolítica, pues no hace sentido integrarte a una alianza militar cuando no existe una amenaza directa. Rusia jamás ha amenazado a estos países de manera directa y ahora todos ya se quieren integrar a la OTAN. Y por supuesto, Estados Unidos es feliz de la vida, ¿no? Porque los dolores de cabeza no van a ser para Estados Unidos, no se van a sentir en Washington. Entonces, por eso digo que es anacrónica y que no beneficia a Europa. Es más, la razón de que exista un conflicto como el de Ucrania, de que no exista una arquitectura de seguridad contemporánea, moderna, una arquitectura de seguridad europea, paneuropeísta, ¿no? Que incluya a Europa Occidental, pero también a Rusia, es porque la seguridad militar europea se sigue basando en el sistema OTAN, que es un sistema de guerra fría que beneficia principalmente a Estados Unidos y perjudica a Europa, porque Europa es la que tiene la línea de contacto directa con Rusia. Y en un futuro, pues, ¿quién es el siguiente enemigo que va a tener que hacer frente a la OTAN? Que no debería para nada, porque ni está en el hemisferio norte ni en el Atlántico. Pues China, porque China es ahora también la principal amenaza en todos los sentidos al desarrollo estadounidense. Entonces, que no nos sorprenda que en un futuro, ya sea vía Corea del Norte, vía en algún conflicto con Japón o Corea del Sur, que son aliados de Estados Unidos y por ende de la OTAN en Asia-Pacífico, pues por ahí tengamos a la OTAN metida en conflictos con China, ¿no? Sí, esta perspectiva histórica que nos presentas es muy interesante y por supuesto que hacia allá parece que está apuntando la situación. Para terminar, desafortunadamente el tiempo es corto para este programa, aunque los temas son muy interesantes y podríamos tardarnos bastante más tiempo desarrollándolos. Pero para terminar, quisiera preguntarte brevemente, Jesús, ¿en qué situación llega la OTAN a su 75 aniversario? ¿Y qué puede esperarse de su papel ante los recientes desafíos que estamos viendo en el mundo, tanto desafíos económicos y políticos? Sí, bueno, primero quisiera complementar lo que ya se mencionaba en la participación anterior, porque sí creo que es importante comprender a la OTAN en un marco muchísimo más amplio que el exclusivamente militar o estratégico o de seguridad. Y yo quiero proponer a manera de eh, hipótesis, creo que es algo que requiere de mucha más investigación. Yo también creo que la OTAN es, entre muchas otras cosas, es una poderosísima arma de la competencia capitalista que los grandes capitales norteamericanos utilizan para tratar de mantener su superioridad sobre el resto de capitales localizados en el resto del mundo, ¿no? Porque efectivamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hegemonía o de dominio? Se habla de hegemonía tecnológica, militar, ideológica, etcétera, ¿no? Pero en última instancia, la hegemonía es una cuestión y depende del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo. Es decir, en última instancia, el recurso último de cualquier sociedad es el trabajo humano y su capacidad para producir de manera colectiva. Cuando al principio yo decía las cifras sobre los portaaviones y los submarinos y los tanques y los aviones y los ejércitos, a fin de cuentas eso refleja una determinada capacidad productiva que lamentablemente se utiliza para fines
destructivos en lugar de para la satisfacción de las necesidades humanas. Y en ese mismo sentido es importante preguntarnos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un mundo multipolar o de una transición? Pues estamos hablando a que en el mundo surgen nuevos polos en donde hay un desarrollo de la capacidad productiva del trabajo que elimina de manera progresiva el monopolio que tienen un grupo de países sobre el mismo, ¿no? Ahora bien, en una sociedad capitalista, ¿cómo se manifiesta esto? Pues se manifiesta en que un conjunto de capitales o grandes empresas cada vez más gigantescas son capaces de producir con menores costos que sus rivales. Y eso es lo que estamos viendo con el surgimiento del mundo multipolar. Una agudización de la competencia y estamos viendo que los capitales localizados en los Estados Unidos y en Europa Occidental van perdiendo progresivamente esa batalla contra otros que surgen en otras partes del mundo, particularmente en China. ¿Y de qué depende la capacidad competitiva de los capitales? No depende solamente del desarrollo tecnológico, sino que conforme aumenta la escala de la producción y la globalización, depende de acceder a materias primas de mejor calidad y más baratas, depende de la disponibilidad de la fuerza de trabajo más adecuada para la producción en términos de sus cualidades, disciplina y costo, depende de acceder a mercados cada vez más amplios y abiertos que permitan aumentar la escala de la producción. Y entonces, el desarrollo del capitalismo hace que la competencia sea cada vez más intensa y que adopte este carácter global, ¿no? Donde la competencia ya no es solo, bueno, yo hago un producto de mejor calidad que mi rival y le bajo un poquito el precio, no, depende de todas estas cosas. Y en ese contexto, el uso de la fuerza militar se vuelve un recurso fundamental para garantizar las mejores condiciones para un grupo de capitales en el terreno de la competencia. Y yo creo que la OTAN desempeña fundamentalmente ese papel, el de crear las mejores condiciones para tratar de reproducir la hegemonía de los capitales norteamericanos en el resto del mundo. Y digo que es un intento porque la realidad es terca y ni siquiera digamos, ese gran monopolio sobre el uso militar de la fuerza a esa escala es capaz de frenar las tendencias contrarrestantes de la competencia. Entonces, yo creo, y ya para terminar, que la OTAN es necesariamente, es una expresión necesaria del desarrollo del capitalismo a escala mundial, expresa el desarrollo de la competencia a escala global y por lo tanto las consecuencias de el uso de la fuerza militar para triunfar en el terreno de la competencia no se van a poder solucionar mientras no se logre un cambio radical en nuestra forma de organizar la producción y la vida social. Y en ese sentido creo que los trabajadores y las trabajadoras de los países que componen a la OTAN van a desempeñar un papel central en empujar y tratar de generar una situación en donde se garantice la verdadera paz entre todos los pueblos. Mientras eso no sucede, vamos a seguir al borde de una catástrofe, vamos a seguir viviendo el agudizamiento de las contradicciones y vamos a estar cada vez más cerca de una catástrofe que no va a dejar piedra sobre piedra. Entonces yo creo que estamos a tiempo de reflexionar sobre el momento que vivimos, pues para tratar de corregir el rumbo que lleva el mundo. Sí, muchas gracias, Jesús. Esto que mencionas me parece muy importante, muy interesante también. Y sobre todo, creo que un poco esta comprensión, esta hipótesis que tú lanzas, por supuesto que nos ayuda a comprender de forma más precisa algo que se nos presentaba como una intuición, que es el próximo enemigo de la OTAN o quien está apareciendo, aunque sea tímidamente, como un adversario de gran potencia, como lo está haciendo Rusia, que es China, ¿no? Creo que por ahí hay algún punto importante e interesante que analizar. Y para terminar, quisiera preguntarte lo mismo, Eduardo. ¿Cómo llega la OTAN a su 75 aniversario y qué puede esperarse de su papel ante los recientes conflictos del mundo y los desafíos con que nos estamos enfrentando? Un poco ya lo mencionaba Jesús, ¿no? Algunos conflictos importantes en los que la OTAN jugó un papel, pero ahorita tú también mencionabas uno muy importante que es el de Ucrania y en el que la OTAN pues tiene
un protagonismo que ha forzado para que sea así. Claro que sí, nada más brevemente comentar que me parece muy interesante, me encanta la hipótesis de Jesús, porque sí, yo concuerdo, finalmente las guerras nunca son, o bueno, la gran mayoría de las veces no son de exterminio. Los países van a la guerra para forzar al vencido a actuar a la conveniencia del vencedor, ¿no? Que al final se traduce en una mejora económica para el vencedor, ya sea en forma de tributos, ya sea en forma de tratados comerciales ventajosos, ¿no? O sea, es sacarle dinero al vencido, vaya, ¿no? El capitalismo al final de cuentas. Y sí, esto estaba pasando en Ucrania, ¿no? No era sorprender que uno de los hijos de Joe Biden, el actual presidente, era CEO en la compañía de gas natural, si mal no recuerdo, más grande de Ucrania, ¿no? Antes del comienzo del conflicto. Y en la raíz, pues el conflicto se dio porque habían fuerzas políticas en Ucrania proclives a los intereses económicos europeos y norteamericanos contra o en detrimento de los intereses económicos rusos, ¿no? Entonces, al final, es eso, es la expresión militar del capitalismo. Ahora, yo creo que llega la OTAN a su 75 aniversario muy desgastada, ¿no? Demostrando precisamente el anacronismo que la caracteriza. La gente se está cansando, hay que ver las votaciones en Europa, los movimientos que antes en algunos países es la izquierda, en algunos países es la extrema derecha, ¿no? Pero a lo que voy es que son corrientes políticas que están en contra de este servilismo europeo a los intereses norteamericanos, ¿no? Este, yo creo que iba muy gastada. Son 3 años de guerra en Ucrania, en una guerra en la que no han podido sacar a Rusia, en la que lo más posible es que Ucrania, pues ya es un país quebrado totalmente, ¿no? Ucrania termine cediendo por una revuelta interna, ya hay rumores de que las cúpulas militares ya no aguantan a Zelensky, que ni siquiera es el presidente ya, ¿no? Está actuando como interino, su mandato constitucional ya terminó. Llega como una alianza a la cual se le repudia mundialmente por las masacres indiscriminadas que está realizando Israel en Gaza, por ejemplo, ¿no? A las cuales obviamente Estados Unidos y la OTAN apoyan abiertamente. Entonces creo que en el tema de opinión pública llega muy, muy desgastada. Es, también pues ha sufrido pérdidas, ¿no? Porque pues, toda inversión que no reditúa es una pérdida y todo el dinero que se está gastando en Ucrania no le ha redituado verdaderamente en términos ni económicos, ni políticos, ni estratégicos. Entonces, yo creo que se deberían replantear porque hay verdaderas amenazas a la seguridad internacional que se están obviando, ¿no? El narcotráfico, que es parte del crimen organizado internacional, la trata de personas, la ciberseguridad, y la propia seguridad humana, ¿no? La seguridad alimenticia. Hay muchísimos problemas en el mundo que podrían abordarse haciendo buen uso de este tipo de organizaciones, los cuales están quedando completamente obviados. Entonces, yo creo que mientras no se reforme, es decir, mientras los miembros de la OTAN no se dejen de dar cuenta, las poblaciones de la OTAN, de los miembros, no se dejen de, no, o sigan creyendo que es correcto respaldar los intereses de Estados Unidos incondicionalmente, pues su capacidad para resolver los problemas en el mundo va a ser, los problemas reales, va a ser muy limitada, ¿no? Entonces, yo creo que llega como una organización que sí, que se tiene que reinventar completamente porque si ahorita está pasando con Rusia, como yo lo comenté al rato, ahí pues está el tema de Taiwán, ¿no? Ahí va a pasar lo mismo con China, ¿no? O va a pasar lo mismo en la península de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, pues sí, la verdad creo que tiene que reinventarse para el bien de toda la humanidad. Bien, muchas gracias. Sobre esto que mencionas, incluso sobre el desgaste de la OTAN, incluso en Estados Unidos, la apreciación que tiene Trump y la que tiene Biden, pues un poco difieren y muestra esta contradicción acerca de cómo se concibe la OTAN. Bueno, pues con esto terminamos el programa de esta noche. Creo que
aportaron puntos muy interesantes, muy importantes, tanto Jesús como Eduardo, que por supuesto nos obligan a mirar de cerca lo que acontece con este tipo de organizaciones, que son al final las que deciden la política y la vía de muchos países, aunque sea de forma indirecta, y en el caso de México, pues nos toca directamente al ser Estados Unidos el país con quien mayor frontera compartimos. Agradezco mucho a Jesús, agradezco muchísimo a Eduardo y también agradezco a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.